vamos a seguir haciendo los repasos hasta que se nos queden bien grabadas estas imágenes. Bueno, no solo las imágenes, sino el concepto, lo que significa. Entonces, la primera imagen a su izquierda habla acerca de la revelación general. La siguiente imagen a su derecha, revelación especial, ¿verdad? Vamos viendo ahí, no el contraste, sino más bien el complemento. Cómo Dios de una manera general se revela a todos los hombres, de tal manera que todos lo pueden ver, pero luego la revelación especial, ¿no es cierto?, dada únicamente a través de las Escrituras. Ok, abajo a su izquierda, ¿qué se encuentra? El canon de las Santas Escrituras, el canon que está cerrado, ¿verdad? Ya no hay nuevas revelaciones, todo lo que Dios quiso decir ya lo dijo. Luego, abajo a la derecha, la inspiración verbal y plenaria de las Santas Escrituras, ¿verdad? Cómo Dios inspiró a estos hombres para que escribieran lo que Él les revelaba. Entonces, la inspiración verbal y plenaria. Ok, arriba tenemos, ¿recuerdan? La autoridad. Acuérdense, por eso las imágenes, ¿verdad? Para que asocien imagen, concepto. Creo que es una manera didáctica, vamos a decir, para asociar los conceptos, ¿verdad? Con las imágenes, a través de las imágenes. Entonces, acuérdense del martillo en las Escrituras. Eso habla de su autoridad, ¿verdad? Eso es importante. La autoridad de las Santas Escrituras. Abajo a la derecha. Amén. Abajo a su izquierda. Ajá. La suficiencia. A ver, ¿sí estoy mirando bien? Sí. A la izquierda, o sea, esa imagen. La necesidad, ¿verdad? Por todo lo que se ha dicho hasta el momento, las Santas Escrituras se hacen necesarias para cualquier persona, ¿no es cierto? Para toda persona, la necesidad de leer y estudiar las Santas Escrituras, ¿verdad? Por eso tenemos aquí el hombre, ¿verdad?, estudiando las Escrituras. Y finalmente, ahora sí, la imagen que está a su derecha es ¿cuál? La suficiencia de las Santas Escrituras. Dando a entender que las Santas Escrituras son las únicas suficientes en cuanto a ¿qué? ¿Recuerdan? Son suficientes para todo tema, para todo conocimiento. Son exactamente, dice, las Santas Escrituras son suficientes para conseguir el propósito de la revelación redentora. ¿Y cuál es el propósito de la revelación redentora? La salvación del hombre y la gloria de Dios. Entonces, eso también es importante que lo tengamos en cuenta cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras. Ellas son las únicas suficientes. Ningún otro libro, ningún otro conocimiento, ellas son las únicas suficientes en cuanto a la revelación redentora, es decir, la salvación del hombre y la gloria de Dios. Ok, hoy vamos a seguir hablando de la suficiencia de las Escrituras, pero ya vamos a ver algunos matices, vamos a decir. Algunos subtemas que están asociados con el tema de la suficiencia de las Santas Escrituras. Ahí tenemos entonces la parte de la iluminación del Espíritu Santo. Eso también está asociado con la suficiencia de las Santas Escrituras. Como dice la confesión de fe allí,
Sin embargo, bueno, ya he hablado de que las Santas Escrituras son suficientes para darnos a conocer toda la revelación salvífica y la gloria de Dios. Pero aquí luego sigue diciendo, sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Así que las Santas Escrituras son suficientes para proveer un conocimiento salvífico o respecto a la salvación. Sí, son suficientes. Ellas son las únicas suficientes para ello. Sin embargo, aquí viene algo importante y es el tema de la iluminación del Espíritu. La pregunta aquí es, ¿acaso, a ver, estoy tratando de, así está bien, ¿acaso las Escrituras no tienen autoridad suficiente por sí mismas para revertir los efectos del pecado y transformar nuestros corazones? Vuelvo a leer la pregunta. Quiero que pongan atención. ¿Acaso las Escrituras no tienen autoridad suficiente por sí mismas para revertir los efectos del pecado y transformar nuestros corazones? ¿Qué opinan ustedes? Que sí y a la vez no. Bueno. Sí, en sí, porque las Escrituras, la Biblia, Ajá. la puede leer una persona que el Espíritu no le revele todo y igual no le va a servir para nada si no tiene el Espíritu de Dios. Pero con el Espíritu de Dios le hace entenderla de la manera correctamente como debe. Exacto. Ajá. Esta es una pregunta importante. Y exacto, la respuesta es sí y no. Así es. Porque sí, en el sentido de que son suficientes para proveer todo el conocimiento necesario para la salvación que es por la fe en Cristo. Entonces, en ese sentido, sí, son suficientes para revertir los efectos del pecado y transformar el corazón, pero no en el sentido que las Escrituras por sí mismas, o sea, el libro por sí mismo, no tienen el poder para producir la fe que es en Cristo, a no ser que éstas vengan acompañadas por el testimonio interno del Espíritu Santo, quien es el que da vida a los muertos y la fe necesaria para creer en el Evangelio. Creo que se entiende, ¿verdad? Es claro el punto. Las Escrituras son suficientes para revertir los efectos del pecado y transformar el corazón, sí, en el sentido de que proveen el conocimiento, el camino de la salvación, ¿no es cierto? Aquí podemos conocer a Cristo, pero no completamente, porque además de las Escrituras se necesita la obra interna del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eso es sumamente importante. Muchas personas han leído la Biblia muchas veces, y sin embargo, eso no significa que muchos van a ir al cielo. ¿Sí? Ese es el punto. Muchas personas pueden leer la Biblia, pero eso no significa que todos los que leen la Biblia van a ser salvos. Así que vemos la importancia de la obra del Espíritu, ¿verdad? La iluminación del Espíritu en el momento que se lee y se estudia la palabra. Es necesario el testimonio interno del Espíritu. Ok. Vamos a ver aquí algunos textos. Como siempre aquí, cada doctrina que se estudia la vamos viendo a la luz de las Escrituras, ¿verdad? Jeremías capítulo 31, versículo 34. ¿Tienes el micrófono? Jeremías 31, versículo 34. Oh, ok. No, es que ya es que a veces de pronto hago una pregunta. Ok,
Dice el texto allí, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad y no me acordaré más de su pecado. Quiero solamente detenerme en la primera parte del versículo, donde dice que no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Recuerdan ustedes en qué contexto se encuentran estas palabras? Bueno, lo vimos hace poco cuando estábamos hablando acerca de los pactos. Estas palabras se encuentran justo en la revelación del nuevo pacto. Si ustedes, la mayoría de las Biblias tienen un subtítulo arriba, en el versículo 27, donde dice el nuevo pacto. No sé si ustedes pueden verlo. Ajá, exacto. Entonces, esas palabras están en el contexto del nuevo pacto, de la revelación del nuevo pacto. Y entonces dice aquí eso, que ninguno más enseñará a su prójimo o a su hermano diciendo, conózcanle, ¿verdad? Porque dice que todos le conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Qué quiere decir estas palabras? Bueno, ella ya dijo que se refiere a que Dios iba a escribir la ley en los corazones, ¿verdad? Eso es una parte de la verdad. ¿Qué significa entonces eso? Que ninguno más enseñará a su hermano o a su prójimo. ¿Significará eso que ya no van a haber entonces pastores o maestros que enseñen a la iglesia? Bueno, significa que esa es una parte de verdad que se une con otra, donde le agradó al Señor por medio de la predicación salvar a los creyentes, pero al fin Él se revela por el Espíritu Santo a las personas. Exacto. Aquí está hablando, y bueno, este pasaje va muy de acuerdo con el texto de Ezequiel 36, donde también Dios promete, y también está hablando en el contexto del nuevo pacto, Dios promete algo sumamente importante. ¿Recuerdan qué es lo que promete en Ezequiel 36? ¿No? Ezequiel, va a tocar ponerles más tarea. Ezequiel 36, versículo 36, si no estoy mal. A ver. Ezequiel 36, bueno, versículo, no 36, versículo 26 es. Dice, os daré corazón nuevo, escuchen, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué es lo realmente importante que iba a cambiar con relación al antiguo pacto? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? La obra interna del Espíritu. Entonces, ahí en Jeremías, volviendo al texto que estábamos diciendo, cuando dice que ninguno más enseñará a su prójimo o a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos le conocerán, se está refiriendo precisamente a la iluminación del Espíritu Santo, a la obra interna del Espíritu Santo. Y de hecho ahorita voy a explicar sumamente bien cómo se complementa la suficiencia de las Escrituras con la obra de los pastores o maestros en la iglesia. Ahorita más adelante voy a llegar allá. Pero por ahora es importante que tengamos en cuenta esto, que a no ser que las Escrituras vengan acompañadas por la iluminación del Espíritu,
la persona simplemente va a adquirir más conocimientos como cualquier otro tema, como cualquier otro libro, pero es necesaria la obra del Espíritu Santo. Ahora, miren Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan, capítulo 6 y el versículo 45. Aquí nos va a aclarar un poco más nuestro Señor respecto al texto que leímos en Jeremías 31. Juan 6, 45. Dice, escrito está en los profetas, y ya nosotros sabemos de quién está hablando, y serán todos enseñados por Dios. ¿Recuerdan lo que decía Jeremías? Ya ninguno enseñará a su prójimo ni a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Y aquí nuestro Señor está diciendo, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que cuando aquí nuestro Señor habla de que todos serán enseñados por Dios, ¿a qué se está refiriendo? Pues otra vez, a la obra interna del Espíritu Santo, a la iluminación del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Ok, ibas a decir algo ahí, si quieres. Pues, dice, oye, Ok. Lo que pasa que para entender mejor el texto ese de Jeremías 31-34, vemos que Jesucristo, voy a hablar un poco de eso hoy, Jesucristo enseñaba con pruebas, con milagros poderosos, enseñaba con declaraciones importantes, y por más que les enseñaba a las personas que decían creer, realmente nunca creían. Eso es que ya nadie tiene que enseñarle a otro, ¿verdad? Porque no se trata de la enseñanza en sí misma, aunque se debe de hacer. Si Dios no da la iluminación especial del Espíritu Santo, de nada sirve. Entonces, pensando en la iluminación del Espíritu Santo para que una persona crea, es que no es necesario que otro se enseñe. Ni porque Cristo, ni porque Pablo enseña. Tanto Pablo se desilusionaba de que por más que hablaban no le creían. Cristo se desilusionaba de por más que hablaban no le creían. Pero sin la obra de Dios, sin la iluminación especial de Dios, no importa el hombre que esté enseñando, no van a creer. Así y cuando nosotros vemos aquí personas que no predican sana doctrina y que tienen miles y miles de creyentes, es porque realmente de personas que lo siguen, no es porque tengan la iluminación del Espíritu Santo, es porque le creyeron a un hombre, le están creyendo a un hombre, a un personaje. Entonces es algo, y lo hemos visto porque cuando esa persona, muchas veces sube las personas y muere o se va, la iglesia pierde más de la mitad de los miembros. Le enseña que solo estaban siguiendo a un hombre y no a la guía del Espíritu Santo. Correcto. Es porque no hayan sido enseñados por Dios. No habían sido enseñados por Dios. ¿Verdad? Y ese es el caso en la mayoría de las iglesias. No son enseñados por Dios, son enseñados por hombres. Y son guías de los hombres. Es por eso que nosotros, cuando nos paramos ahí, Sujet saca un libro que dice, de parte de Dios, delante de Dios. Y la gente siempre piensa, oigo yo cuando se habla de ese libro, siempre dicen, cuando nosotros los pastores nos ponemos a predicar la palabra de Dios, siempre debemos de pensar que estamos delante de Dios, de parte de Dios. Pero a la gente que tenemos enfrente sentada no la respetamos. Y eso es lo que a mí me llena de ira, porque no la respetamos. Pero la única manera que tú estás delante de Dios y de parte de Dios es por los santos que tienes enfrente. En esas personas que tienes enfrente es que realmente estás delante de Dios. Porque ¿quién sabe que Dios está enfrente? Solo tú. Pero eso piensan todos los falsos maestros, que Dios está enfrente de ellos. Pero son precisamente los santos, los creyentes que están enfrente de nosotros, sentados, son de la manera que nosotros tenemos enfrente a Dios y delante de Dios. Porque Cristo dijo bien clarito, cuando lo diste a uno de mis pequeños, ahí estaba yo. Cuando le diste a ellos, me diste a mí. O sea, entonces eso es respetar al público y que creer que la persona que está enfrente de nosotros son personas que de alguna manera están representando a Dios, porque el Espíritu de Dios mora dentro de ellos. Y ese es el respeto. Por eso es cuando siempre he dicho que a mí me molesta mucho que no se respete al público. O sea, que el pastor se enseñoree como que él cree que no debemos de respetar a los hermanos. No todos son hermanos, no todos son verdaderos hijos de Dios, pero 3, 4 que estén sentados
es cuenta que tienes a Dios enfrente sentado. Yeah. En ese sentido. Porque no son creyentes, sino es por la iluminación interna del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Correcto. Así es. Bueno, otro texto ahí también en el Evangelio de Juan es capítulo 14 y versículo 26. Juan 14, 26. Dice, mire, escuchen estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Wow. Cristo mismo está reconociendo que a no ser, porque y luego hay otro versículo aquí mismo en Juan 14. Él tomará de lo mío y lo hará saber. Sí, y también donde dice, conviene que yo me vaya. Bueno, no sé si en el 14 o en el 15, ¿cierto? Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, ¿verdad? No vendrá el Espíritu Santo. ¿Y por qué nos conviene, por qué convenía, ¿verdad?, que Cristo se fuera y que el Espíritu Santo viniera? Por lo que estamos leyendo aquí en el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, como les decía, Cristo mismo está reconociendo que a no ser que el Espíritu Santo viniera en poder y les enseñara todas las cosas, aun lo que Cristo mismo ya les había enseñado, es interesante. A no ser que el Espíritu Santo viniera e hiciera esa obra interna en los corazones de los discípulos en primer lugar y luego pues de todos los creyentes, por supuesto. A menos que el Espíritu Santo viniera e hiciera esa obra, pues no, de nada iba a servir las palabras que Cristo mismo había enseñado. Es sumamente importante esto, ¿no? El testimonio, aquí vamos viendo el testimonio de Cristo respecto a la obra del Espíritu Santo. Eso es. El testimonio de Cristo respecto a la obra del Espíritu Santo. Y Cristo mismo va resaltando la importancia de la obra del Espíritu. Es imprescindible. A menos que eso ocurra, a menos que el Espíritu Santo venga y nos enseñe y nos muestre a Cristo, pues cualquier estudio, cualquier conocimiento que obtengamos va a ser vano. Es necesario la obra del Espíritu. Ok, me gusta mucho este texto porque son las palabras de Cristo mismo hablando del Espíritu. Pero también tenemos otro texto, esta vez de la pluma del apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 2. 1 Corintios 2, versículos 9 al 14. Miren cómo dice el apóstol aquí. Esta ya es la revelación final, la doctrina. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Noten, ya empieza diciendo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, o sea, que cosas que no han venido ni siquiera a la mente del hombre. Pero Dios, versículo 10, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Aquí vamos viendo una evidencia de lo que Cristo dijo en Juan 14, ¿no es cierto? Dice Pablo, Dios nos la reveló ¿cómo? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aquí es interesante o importante, hermanos, hacer la diferencia entre un conocimiento meramente intelectual y un conocimiento de Dios. Muchas personas pueden tener un conocimiento intelectual, es decir, en su mente, respecto a Dios. Pueden hablar acerca de Dios, ¿verdad?
pueden haber leído la Biblia muchas veces y hablar de Dios, porque tienen un conocimiento intelectual acerca de Dios. Pero una cosa es eso y otra cosa es conocer a Dios, ¿sí? Conocerlo a Él en la intimidad. Eso es diferente, tener una relación con Él. Y es lo que este texto va diciendo. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. Una mente, por más intelectual que sea, puede tener un conocimiento acerca de Dios, pero no puede escudriñar lo profundo de Dios. Es decir, no puede tener esa relación con Dios, ¿verdad? No puede intimar con Dios. Y eso solo lo da ¿quién? ¿O lo produce quién? El Espíritu. Los que son creyentes saben de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Una cosa es una vez cuando de pronto ustedes escucharon el Evangelio, ¿no es cierto? Y bueno, de pronto les pareció interesante, les causó una u otra reacción. Pero una cosa es eso y otra cosa es cuando el Evangelio les ha impactado el corazón, ha cambiado, ha transformado. Eso es diferente, como digo, los creyentes saben de esta obra del Espíritu. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Sí? Así que por más lúcida que sea una persona, por más conocimiento que tenga acerca de Dios, eso nada tiene que ver con conocer a Dios verdaderamente. Eso solamente se lo puede revelar ¿quién? El Espíritu mismo de Dios. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí también está hablando entonces acerca de la predicación, ¿no es cierto? Porque dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Cuando un hombre de Dios, y ahorita vamos a hablar de lo que significa un hombre de Dios, cuando un hombre de Dios se para a hablar, a exponer las Escrituras, no viene a exponernos o a decirnos cosas de hombres, ¿no es cierto? A hablar por sabiduría de hombres. A ver, para que nosotros sepamos cuánto conocimiento tiene de la vida o del mundo. No, sino que el hombre de Dios se para ¿a qué? A exponer la sabiduría de Dios, como dice, con las que enseña el Espíritu. Hablando de la sabiduría que viene de lo alto, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que vamos viendo que la obra interna del Espíritu abarca varias cosas, ¿no es cierto? Abarca tanto la lectura y el estudio personal de las Escrituras, es decir, cuando cada uno de los creyentes nos acercamos a la Biblia, pero también abarca el ministerio público, ¿no es cierto? Cuando alguien se para a exponer o enseñar las Santas Escrituras, eso también requiere de la iluminación del Espíritu Santo. Por eso cada vez que nosotros nos paramos a exponer, y yo sé que ustedes lo hacen también, pero nosotros rogamos y pedimos al Espíritu Santo para que sea Él el que abra el entendimiento de sus corazones, ¿no es cierto? Para que llegue la palabra no solamente en palabras, sino en el poder del Espíritu Santo. Porque es la única manera de que la persona se va a convencer de la verdad que se está exponiendo. Versículo 14. Y aquí viene a darnos la razón de por qué es necesaria la iluminación del Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Ven por qué es importante la iluminación del Espíritu? Porque a no ser que tengamos al Espíritu de Dios y que Él haga esa obra en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, nosotros vamos a venir aquí domingo tras domingo a escuchar predicación tras predicación
y nuestros corazones seguirán vacíos, huecos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Y por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Claro, yo sé que ninguno aquí va a decir eso es locura, ¿no es cierto? Pero en la manera como recibe el mensaje, muchas veces, muchas personas tienen la palabra de Dios, vamos a decir, no como lo que es, sino como algo menos que eso. Escuchan la palabra de Dios, pero no le dan la importancia que requiere. Y eso es tener la palabra de Dios en cierta manera como locura. Es verdad lo que está diciendo el predicador, pero también es verdad algo que puede estar pensando en su mente, ¿no es cierto? En fin, entonces, vamos viendo la razón de por qué es importante la iluminación del Espíritu Santo, ¿sí? Porque el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Para entender las cosas espirituales, ¿qué necesitamos todos? Pues la iluminación del Espíritu Santo. No hay otra manera para entender esta bendita revelación. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a dejar la iluminación del Espíritu Santo. No sé si tienen alguna pregunta o comentario que quieran traer antes de avanzar. Bueno, nada más es que por ejemplo, cuando yo recomiendo la lectura de las Escrituras, a quien sea que se la recomiende, siempre les digo, mira, si lees un capítulo al día es muy bueno, o dos, pero no leas sin horas. No leas sin horas. No tiene sentido orar. Si no vas a orar y pedirle a Dios que te ilumine y que te hable a través de su palabra, mejor no leerla. No tiene sentido, no. Es que esto es algo que nos humilla a todos. Realmente no se trata del conocimiento. El apóstol Pablo lo resume muy bien en 1 Corintios 13, donde dice, aunque tuvieras todo el conocimiento, de modo que supieras todos los misterios, si no tienes amor, de nada te sirve. O sea, así te dieras el sacrificio quemado por amor a los demás, por los demás, pero si lo hicieras sin amor, por los motivos erróneos, porque mucha gente se sacrifica. Hay muchos hombres que mueren por sus ideales, se sacrifican, pero sin amor de nada les funciona. O sea que el amor precisamente es un fruto del Espíritu Santo, y sin la iluminación del Espíritu Santo no tenemos nada. Correcto. Entonces es bien interesante. Me llama la atención que varios de esos textos yo tengo ahí en el sermón que he citado, porque de eso se va a hablar hoy, de que por eso Jesucristo, por más que les decía, traía milagros tan importantes, les trae un milagro para eso, les da una declaración testimoniada por él, con todos los testigos del mundo, y de todas formas siguen sin creer. Y él dice, ¿cuándo iban a creer? Y les dice, cuando van a creer, les apunta a la cruz. Porque si no ocurre ese momento que Cristo fue muerto y resucitó, ahí es donde el Espíritu Santo viene. Sin eso no hay nada. Así que las personas del Antiguo Testamento se salvaron por la promesa que se le hizo a Abraham, en la simiente que es Cristo, por una promesa que era en Cristo. Entonces esa promesa fue la que lo salvó. Vemos inclusive lo de Job, cuando ni siquiera se habla de Abraham, que él creía en el Redentor. Yo sé que mi Redentor vive y yo mismo lo veré y no otro. Entonces es tan interesante ver qué importante es la obra del Espíritu Santo. Y luego vuelvo a decir, el Espíritu Santo no nos guía a lo que era, nos guía a las Escrituras, a la palabra de Dios. Su lenguaje son las Escrituras. Ese es el lenguaje del Espíritu Santo. Esa es la única obra que hace. No gritos, no emociones, no llantos, no nada. Simplemente la palabra de Dios es lo que a donde nos lleva. Pero ya con la iluminación del Espíritu Santo. Correcto. Por eso ambas cosas son tan importantes ahí en eso, tener bien claro. Porque hay gente que dice, ya no necesitamos saber mucho si tenemos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no sabe otra cosa más que las Escrituras. Sí. O sea, no tiene sentido.
el Espíritu Santo tomará de lo mío, dice Cristo, y lo hará saber. Así que queremos saber si tenemos al Espíritu Santo de Dios. Oh, fácil, que tú estás aprendiendo, de quién estás escuchando. Es así de sencillo, ¿verdad? Yo quiero que esto de la iluminación del Espíritu Santo quede bien claro por lo que vamos a ver ahorita a continuación, ¿verdad? Esta es la base, esto es fundamental, esto no se nos puede ir de nuestra mente, de nuestro corazón. Esa verdad ya la tienen, guárdenla, atesórenla ahí. Bueno, no les había, bueno, sí. Quería comentar algo ahorita que dice la Escritura que viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Iba a decir desde cualquier persona, sea pastor, predicador, dice evangelista, todos, lo que a nosotros nos emociona es que a través de todos los servicios que prestamos a la iglesia, estamos adorando al Señor. Eso es lo que a nosotros nos motiva a estar delante de Dios. Sabemos que estamos adorando, pero lo grandioso es que adoramos con su palabra, adoramos en espíritu y en verdad. Entonces, a mí eso es lo que a mí me llena de gozo, el que yo pueda, en el tiempo que a mí me toca ministrar, adorar a mi Dios, estoy adorando con su palabra. Y sé que esa es que Dios, a un inmundo pecador como yo, si él lo quiere, su Espíritu Santo puede darles poder a esas palabras que yo voy a hablar. Y eso es lo que a mí quisiera que pasase cuando hablo y cito su palabra para adorar a mi Dios, que eso es lo grandioso que a mí me llena de gozo, el poder adorar con su palabra y que personas escuchen, porque sé que Dios puede hacer un milagro tan grande como la salvación en el tiempo de que yo estoy adorando. Él puede bendecir a otras personas si Él se complace. Correcto. Porque esta es la obra del Espíritu Santo y eso a nosotros nos humilla, que no importa cuánta diligencia, cuánta elocuencia le ponga, no pasaría nada y solo sería una vano palabrería. Pero si Dios se agrada, y yo no lo sé, dice que Él se agradó en gusanos como yo, a veces dar poder a su palabra, y entonces dice, eso es lo que dice, solamente esperamos que el Señor haga cada vez que nosotros adoramos. Sí, definitivamente cada vez que se abre su palabra y se lee y se dice algo, se expone de la palabra de Dios, si el Espíritu Santo quiere y le place, puede hacer una obra, ¿no es cierto? Puede actuar, definitivamente, así también es. Ok, bueno, no, ustedes pueden ver ahí, pero no les había dicho, de la foto que puse ahí, ¿verdad? La Biblia como con una vela encendida. Hay veces buscar imágenes no es tan fácil, ¿verdad? Para representar una verdad y luego verdades espirituales. Pero espero que nos ayude por lo menos a ver esa vela encendida al lado de las Escrituras, al lado de la Biblia, nos ayuden a recordar la iluminación, lo que es la iluminación del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esa imagen voy a traerla la próxima vez para ver si nos acordamos de ello, de la iluminación del Espíritu Santo. Hay una cosa también. Sí. Ahorita que me dijiste que difícil es encontrar las imágenes para eso. Vemos nosotros que cuando nos han dado las clases de eclesiología, de la palabra de Dios, varios pastores aquí, doctores de teología, y no nomás ellos, sino que los mismos libros y una de las clases de los pastores siempre es
las ilustraciones. Que tan importante es que ilustres tu sermón. Hay libros y libros que llaman el arte de ilustrar sermones y todo eso. Y aun cuando los pastores reconocen que a veces la gente, que en un estudio la gente retiene más la ilustración que la palabra de Dios, aún así se hacen adictos a la ilustración, cuando saben que la ilustración, ellos mismos están reconociendo, no es bíblica. Obviamente no es el Espíritu Santo el que habló. El hecho de que tú hayas ido en un camino y que el carro se te descompuso y que vino una señora y que a veces se las inventa, a veces es verdad, o a veces te cuentan algo que es mentira. Y tú estás contándolo como si eso es palabra de Dios en una ilustración. Y eso a la gente no se te olvida. ¿Entiendes? Luego se capta la ilustración. Entonces muchas veces ese es el problema de nosotros. Realmente el Espíritu Santo no nos guía a eso. Yo no digo que las ilustraciones estén mal, porque la Biblia misma tiene muchas, ¿verdad? Pero tienen un contenido tan grande en las ilustraciones que mismo Cristo dice. Ese es el ejemplo que ellos ponen, es que Cristo las usó, pero las que Cristo usó, eso es otra cosa, ¿entiendes? O sea, todo tiene un significado, todo tiene un propósito. Entonces es muy diferente a lo que nosotros queremos hacer, y es por eso que debemos de ser celosos con la palabra como lo fueron la iglesia de Berea. Eso es un celo de verificar con la palabra, que sea la palabra de Dios la que nos mueva el corazón y saber que esa es la única manera que estamos adorando en la bendita palabra de Dios. Así es. Y saber, bueno, eso fue algo que le gustó mucho al maestro que vino la vez pasada. Ustedes saben, cuando nos puso el ejercicio de bosquejar un sermón, un texto, algo que le gustó mucho fue que todos ilustraron con la Biblia. y es que, pues sí, definitivamente aquí tenemos las mejores ilustraciones, ¿no es cierto? Y claro, obviamente, como digo, no vamos tampoco cerrándonos definitivamente a que no podemos citar alguna otra ilustración si es lo suficientemente pertinente al punto. Pero definitivamente las mejores ilustraciones las podemos extraer de la Biblia misma. Ya Dios nos las ha dejado. Como nosotros hemos dicho otras veces, si el Antiguo Testamento, por ejemplo, es la maqueta, ¿no es cierto? Quiere decir que una verdad que nosotros estamos exponiendo aquí en la doctrina, fácilmente podemos nosotros extraer una ilustración de toda esa maqueta que tenemos a lo largo del Antiguo Testamento, ¿no les parece? Las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, espectaculares y con contenido profundo, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente, en la medida de lo posible, siempre sí, tratar de ilustrar con las mismas escrituras. Ok. Es que mucho lo que pasa es que se quedan más que nada con la ilustración. Pero las ilustraciones, el trabajo de la persona que está ilustrando algo es que todo apunta a Cristo, a Dios, a su verdad, que acá se todo dice, sí, no, solamente es para apuntar y no quedarnos con la ilustración. Correcto. Por ejemplo, en el sermón pasado, recuerdo que de una ilustración que creo que sé que pues tocó a muchos, o llamó la atención por lo menos la historia de Nabucodonosor, ¿no es cierto? El caso más bien de Nabucodonosor, la manera como lo expone Daniel es increíble, es tremendo. Pero el punto principal allí era, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasa a una persona que rechaza o se resiste al conocimiento de Dios, ¿no es cierto? Rechaza la gloria de Dios. ¿Qué son las consecuencias de eso? Eso tiene unas consecuencias, ¿verdad? Pero luego vimos también la otra parte de cuando fue restablecido y bueno, reconoce la soberanía de Dios. En fin. Este tiempo que queda vamos a tratar de abarcar esta parte,
lo que tiene que ver con el sentido común santificado. Esto también es parte de la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Como les dije, no se olviden de todo lo que ya dijimos, de la iluminación del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso va ahí, eso ya está ahí, tengamos esa verdad. Pero también la Biblia nos habla acerca de algo, bueno, no está así escrito en la Biblia, digo, pero la idea es de un sentido común santificado. Dice la confesión, hay algunas circunstancias tocante a la adoración de Dios y del gobierno de la iglesia, comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana. Esto es importante, ahorita vamos a decirlo o a explicarlo. Según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Lo que está diciendo la confesión aquí es que hay asuntos o hay temas en los cuales, vamos a decir, la Biblia no es dogmática completamente. Y en los cuales hay que rogar, sí, al Señor, al Espíritu, y por el conocimiento que tenemos ya de las Escrituras, como dice ahí, según las normas, por eso subrayé esa frase, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. O sea, la doctrina, ¿no es cierto? Que no contradigan a la doctrina, eso sí. Entonces, si ya tenemos un conocimiento general de toda la doctrina de las Escrituras, sin embargo, hay temas o hay cosas que definitivamente tenemos que pedir al Espíritu que nos ilumine, que nos ayude, ¿verdad? A ver qué es lo mejor. Entonces, es lo que se llama sentido común santificado. Hay lugar en algunos aspectos para el sentido común, y noten la palabra final, santificado. No estamos hablando de un sentido común de acuerdo a los intereses del mundo o a los intereses personales, no, sino de acuerdo a lo que esté más de acuerdo a la doctrina. Ese es el punto. Entonces, aquí rápidamente vamos a ver dos textos. Uno donde aparece el sentido común explicado y otro el sentido común ilustrado. Vamos a ver primero el sentido común santificado expuesto en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, este es el indicativo, dicho sea de paso, o sea, esta es la base sobre la cual Pablo va a decir todo lo demás. Os ruego por las misericordias de Dios, porque ya hemos recibido el favor, la gracia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Y cómo nosotros vamos a presentarnos a Dios de esa manera? Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para que nosotros hagamos lo que es mejor o más agradable a Dios, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Ahí lo leímos en el versículo 2. Bueno, por un lado, no os conforméis a este siglo, significa dejar de ser influenciados por las ideas humanistas, por las ideas de este mundo. Eso significa este siglo, este mundo. No os conforméis a este siglo. No se dejen moldear su mente, sus pensamientos, su corazón de acuerdo a las ideas que el mundo quiere imponer. Eso significa no os conforméis a este mundo. Y luego sigue diciendo Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿A qué está apelando Pablo allí?
al uso de ¿qué? De la razón, ¿no es cierto? Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí, hermanos, necesitamos alimentar nuestra mente y nuestro corazón con cosas espirituales. En Romanos 14, Pablo también habla de ¿cómo es? Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es exactamente lo mismo, la idea. Se trata de nosotros alimentar nuestras mentes, nuestros corazones con cosas que son espirituales, con cosas que son de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros alimentamos nuestra mente y nuestro corazón con las cosas que son del Espíritu, entonces cuando nosotros tengamos que tomar decisiones en ciertas circunstancias donde la Biblia no es lo suficientemente clara, sin embargo yo ya voy a tener un conocimiento mucho más amplio y más santificado para tomar las mejores decisiones, para hacer lo que es más agradable al Señor. ¿Ven cómo hace sentido ahora esto que está diciendo Pablo? De eso se trata la renovación del entendimiento. Se trata de alimentar mi mente y mi corazón con las cosas espirituales, es decir, con la misma palabra. Entonces, ahí tenemos el sentido común santificado expuesto. Pablo lo está exponiendo ahí de una manera clara. Ahora, miremoslo rápidamente de una manera ilustrativa. En 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, versículos 26 al 28. Dicho sea de paso, Pablo está hablando aquí en el contexto de hablar en lenguas, de las personas, ¿verdad?, que venían con ciertos dones, y esto tenía inquietos a los hermanos de Corinto, el asunto del hablar en lenguas. Versículo 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salvo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Aquí Pablo está hablando de los diferentes dones que el Señor da a la iglesia, ¿no es cierto? Aquí menciona algunos. Tiene salmo, por ejemplo, los hermanos que dirigen las alabanzas, ¿no es cierto? Tiene salmo. Tiene doctrina, pues los maestros, los pastores, sobre todo. Tiene lengua. Acordémonos que en tiempo de los apóstoles la revelación todavía estaba abierta, el canon no había sido cerrado, y acordémonos que estos dones extraordinarios, como el don de hablar en lenguas, era algo propio del tiempo de la revelación. Una vez el canon fue cerrado, los dones de lenguas y los dones de revelaciones, como dice aquí también, ahí habla de la revelación, dice, tiene lengua, tiene revelación, ¿verdad? Entonces, si decimos que todavía hay lenguas, también tenemos que admitir que todavía hay nuevas revelaciones. ¿Se dan cuenta? Pero como nosotros ya sabemos y ya lo vimos hace tiempo, el canon ya está cerrado, ya no hay nuevas revelaciones, por lo tanto, tampoco esto de las lenguas aplica. Pero otra vez, vamos hablando de los diferentes dones que habían en la iglesia de Corinto durante el tiempo de la revelación. Entonces, pero el punto aquí importante de lo que estoy diciendo es esto. Pablo está diciendo, ok, todos vengan con sus dones, ¿verdad?, para que rindan servicio al Señor. Pero mire cómo termina el versículo 16. Hágase todo para edificación. Es decir, si usted va a venir con algo que no edifica a la iglesia, mejor guárdatelo para usted mismo, para usted solo. Ese es el punto. Hay cosas, dicho sea de paso,
hay cosas que de pronto a nosotros nos impactan muchísimo, ¿no es cierto? Nos benefician muchísimo. Pero eso no quiere decir que les va a beneficiar a todos en la misma manera. Eso también es importante. Otra vez, por eso cuando nosotros nos paramos aquí, nosotros no nos paramos a exponer nuestras experiencias. No fue porque esto me funcionó a mí. No, nosotros únicamente nos paramos a hablar lo que dice la palabra de Dios y punto. Entonces, dice aquí, hágase todo para edificación. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, mire ahí, por ejemplo, Pablo está aclarando el asunto de las lenguas. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno. No como en las iglesias carismáticas hoy día, ¿no? Todos a la vez y ni se sabe qué es lo que está pasando. Pero bueno, dice, a lo más 2, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno. Y uno interprete, esa es la otra. Muchos hoy día dicen que tienen el don de lenguas, pero nadie sabe lo que está diciendo. Dice, haya intérprete. Esto de las lenguas es interesante porque eso, al contrario de promover desorden, según lo que Pablo está diciendo aquí, dice, si no es para edificación, mejor déjenlo allá. Sea por 2 o por 3 máximo y que haya un intérprete. Debe hacerse en orden. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Ven? Es lo que dije hace un momento, nomás que lo dije en otras palabras. Quizás más rústico, pero aquí Pablo lo está diciendo exactamente lo mismo. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y en el versículo 40 del mismo texto, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿De qué está hablando Pablo aquí en general? Ya con esto termino. ¿De qué está hablando Pablo aquí en general? Bueno, está hablando de la adoración, del servicio a Dios, del culto a Dios. Si se dan cuenta por lo que leímos, ¿no es cierto? Está hablando de hermanos que vienen con diferentes dones a servir a Dios en la iglesia, de una manera pública. Y Pablo les está aclarando. Y de hecho, si se puede decir, está apelando al sentido común santificado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no había instrucciones claras y precisas en cuanto al culto que ellos como iglesia tenían que rendir a Dios. Y por eso se estaba presentando mucho desorden y cosas durante el culto. Entonces Pablo apela al sentido común santificado y decir, miren hermanos, si van a hacer eso, háganlo, pero, como dice aquí en la confesión, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre, pero háganlo decentemente y con orden. Y que sea para edificación de todos. Y si no, mejor calle y guárdaselo para usted mismo y para con el Señor. Entonces, si se dan cuenta aquí, Pablo no está siendo tajante completamente y diciendo, no vayan a hacer esto más, sino que Pablo está diciendo, pueden hacerlo hasta cierto punto y hacerlo bajo estas circunstancias, cumpliendo estas normas, con decencia, con orden y para edificación de todos. Entonces, y esto se aplica de hecho a nuestros días también. No todas las iglesias hacemos el culto de la misma manera. Y estamos hablando de iglesias bíblicas reformadas. No todas hacemos el culto de la misma manera. Ustedes van a ir a otras iglesias reformadas y se van a dar cuenta que de pronto ellos hacen un poco distinto el culto o el orden del servicio. En fin, hay algunos cambios, ¿no es cierto? Pero, otra vez, eso es la manera como se rinde el culto al Señor. Eso es dado, como dice aquí, a la naturaleza y a la prudencia cristiana o al sentido común santificado. Nosotros rendimos el culto a Dios de esta manera porque pues nosotros creemos de acuerdo
a la doctrina general, la cual sí tomamos en cuenta, al conocimiento de las Escrituras que el Señor nos ha dado y al sentido común santificado que Dios también nos ha provisto, nosotros rendimos el culto de esta manera. ¿Ok? Pero no quiere decir que todas las iglesias bíblicas y reformadas tienen que hacer el culto exactamente como nosotros lo hacemos aquí. Entonces, en ese sentido, otra vez, la Biblia está dando lugar también al uso de la razón o sentido común santificado. Espero que se haya entendido esto del sentido común santificado. Pero otra vez, lo más importante, lo que vimos en Romanos 12, no se olviden. Para que tengamos un sentido común santificado, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues estar alimentando nuestras almas, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos con las cosas espirituales, para que de esa manera nosotros podamos hacer lo que es mejor y agradable al Señor. ¿Ok? Hermanos, yo sé que en este tema de pronto pueden haber preguntas, comentarios, el tiempo se nos ha ido, pero con gusto estoy dispuesto a responderlas todas en el tiempo libre, si quieren. ¿Ok? No tengan vergüenza de hacerlo. Ajá. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque toda ella es verdad. Gracias también por la obra interna de tu Espíritu, iluminándonos, dándonos estos conocimientos necesarios para la edificación de tu iglesia. Gracias te damos por ello, porque todos ellos, Señor, nos ayudan a crecer y a madurar como creyentes y a saber también qué es lo mejor de acuerdo a tu voluntad. Oh Señor, te rogamos, sigue con nosotros en este día que rendimos culto y servicio, que sea lo mejor y lo más agradable a ti. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.